Muy buenos días, soy Luis Estrada. Presento a ustedes parte de una investigación que he realizado durante varios años. El compositor y profesor Arnold Schoenberg inicia así su tratado de armonía. Aquí comparte dos ideas con las que muchos académicos estarían plenamente de acuerdo. Es muy cierto que uno aprende mucho con sus alumnos para la construcción de los libros destinados a la educación. Schoenberg especifica además que pretende transmitir a los alumnos lo esencial del fundamento de una temática. ¿Qué significa eso? La primera impresión es que parece más metafísica que música o educación. ¿Es acaso la búsqueda del núcleo de una temática? ¿Es dirigir la atención del alumno a lo más relevante? El concepto que ahora veremos parece expresar precisamente de manera clara y sucinta lo más importante en la educación auditiva, es decir, las tareas, los medios y los objetivos de la educación auditiva. El libro de Macamul lo he leído por primera vez hace ya casi 40 años. Lo he leído, traducido y releído muchas veces. Parafraseando a Wittgenstein, he pasado por el mismo lugar, en este caso el mismo texto, desde diferentes perspectivas, seguramente guiado por esa búsqueda de lo esencial del fundamento de la educación auditiva. Lo que es muy interesante de este concepto es que Roland, sin ser psicólogo cognitivo, sino profesor de la Universidad de Música de München, menciona ya en 1969 varias acciones cognitivas relacionadas con la actividad musical. Primero, la focalización de la atención. Luego, la memoria, que es una función cognitiva básica. Pasa después a las imágenes mentales, muy en particular a aquella que funde la escritura musical, lo sonoro y la sensación muscular instrumental. Esta capacidad de fundir estas tres imágenes es mencionada en varios artículos, capítulos y libros de educación musical posteriores, como los de Gordon, Kuhn y artículos y libros de la psicología de la música, como los de McPherson, Woody y Lehman, entre otros. Si bien algunos mencionan solamente las relaciones de imagen sonora con imagen instrumental o bien imagen gráfica e instrumental. Pasa Macamul entonces a describir la habilidad de tocar de oído. Después cita la distinción que podría lograr un músico de el contenido variable de una melodía o de una armonía, o sea, distinguir lo ornamental de aquello que hace referencia a lo estructural y básico de una idea, como por ejemplo reconocer el tema oculto de una variación. Finalmente, poder separar la vivencia y de manera consciente aplicar criterios de la teoría de la música. Este es uno de los conceptos más interesantes de la educación auditiva que yo he leído. Describe perfectamente las tareas, los medios y objetivos de esta materia. Ahora pasaremos a una descripción de los primeros pasos de mi investigación sobre educación auditiva. Nos remontaremos entonces a 2004. Me involucré con esta investigación en la exploración de los textos para saber si aquellos de los últimos años eran más completos, desarrollados o mejores. Para ello, comparé contenidos de textos publicados en un lapso de casi 100 años. También deseaba conocer qué características compartían.
Mis objetivos iniciales fueron la transcripción y registro de los 1203 ejercicios incluidos en ellos. El segundo fue tipificarlos y crear una taxonomía apropiada. Al tener todos los ejercicios analizados, deseaba conocer cuáles eran las limitaciones de la práctica también. Por último, enunciar postulados para la construcción curricular de este campo en vez de proponer un método. Siguiendo los criterios que ven aquí, elegí los 13 libros para hacer mi estudio. Lo registré debido a que algunos de ellos son ejemplares raros en las bibliotecas y es posible que por casualidad los localicen solamente en anticuarios. Es decir, son prácticamente desconocidos. ¿Tendrían algo interesante o cayeron en desuso por sus limitaciones? Entonces tuve que responder, ¿cómo proceder para su registro? Para ello, construí matrices. La claridad de algunos libros en la descripción de sus ejercicios me permitió identificar sus componentes como acciones cognitivas y, por supuesto, acciones musicales. Esta fue la matriz con las categorías que identifiqué en los ejercicios. Debe quedar claro que no las inventé yo, sin considerar los ejercicios que estuvieron a mi vista. Encontré que el contenido fundamental de estos 13 libros, las páginas y páginas, eran ejercicios con descripciones, a veces muy claras. Otras descripciones eran escasas y a veces no contenían ninguna. Después de familiarizarme con muy distintas maneras de explicarlos, comprendí que esos componentes de los ejercicios no son otra cosa sino acciones cognitivas o musicales. Aunque a veces sean referidos de manera convencional, las implican. Intento, con el uso de este constructo, guiar a los alumnos a que de manera consciente puedan realizar sus tareas y así facilitar la focalización de su atención y concentración. Además, que quede muy claro qué utilidad tienen en su vida profesional. Ahora veremos algunos ejemplos de lo que denomino formas de acción cognitivo-musicales. No es posible en el espacio de una ponencia referirse a todas ellas de manera exhaustiva. Hay 73 tipos de combinaciones y son de 3 clases: formas de acción en secuencia, formas de acción simultánea, formas de acción compuestas por secuencias y por acciones simultáneas. Aquí ven las dos primeras: escuchar, memorizar, tocar. La primera puede uno identificarla como tocar de oído. Leer, tocar. La segunda, en la que las acciones son simultáneas, es tocar a primera vista. El tercer tipo es de mayor complejidad, pues contiene a la vez acciones simultáneas y sucesivas. La primera práctica es la lectura en silencio, formando imágenes sonoras en la mente, o si lo desean, representaciones mentales sonoras. Conservo aquí la manera de describir esta forma de acción por los autores como escuchar en silencio. Ahora presento formas de acción que hacen referencia a la memoria. Podemos agruparlas por el inicio de sus secuencias, las que inician por escuchar, otras con leer y luego con evocar, es decir, extraer de la memoria, recordar. Todas ellas tienen como fin ejercitar la memoria.
A partir de 2008, seguí comparando los ejercicios de los textos ya estudiados con aquellos de otras corrientes de educación auditiva, concretamente los del ear training o oral training y el solfeo. Repetí entonces el proceso de análisis que apliqué a los textos de la corriente alemana. Después intensifiqué la búsqueda de ideas y conceptos relacionados con la educación auditiva en otras disciplinas, pues sentí necesario fundamentar de manera más robusta la práctica didáctica más allá de la práctica misma, que yo ya había analizado. Escogí las disciplinas que ustedes ven en el punto 2. Desde luego podría haber usado otras, pero estas para mí parecían indispensables y además accesibles. Por último, con estos dos componentes construí un modelo de didáctica de la educación auditiva. Este constructo, que denomino formas de acción cognitivo-musicales, ha sido ya empleado en el diseño de secuencias didácticas en contextos muy diferentes y también ha sido de utilidad para analizar estrategias descritas por los participantes en una investigación sobre tocar de oído. Aunque estoy consciente que no habría solo una única descripción de las acciones cognitivas implicadas en una habilidad determinada, como por ejemplo tocar de oído, sostengo que la manera en que expongo estas acciones tiene la ventaja de ser más clara y accesible para los profesores y alumnos. En síntesis y como conclusión, según yo, la teoría de la educación auditiva debe constar de la aproximación a la definición de tres componentes: sus fundamentos en la literatura, o sea, la práctica referida por otros autores, más los conceptos o teorías de otras disciplinas. El segundo componente debiera ser la descripción de maneras idóneas de la práctica. ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Qué tareas, ejercicios o formas de acción debe contener? ¿Y cuáles son los fines más allá de la educación auditiva? ¿Para qué debe servir la clase? Las clases de solfeo o educación auditiva, como deseen ustedes denominarlas, debieran estar íntimamente relacionadas con los fines que comprenden el dominio de habilidades de la vida profesional futura de los alumnos. Estas clases deben acercar a los alumnos, en la medida de lo posible, a su práctica musical. ¿Qué mejor que dirigirlas directamente a las modalidades de la performance musical referidas por Macpherson? Desde luego que él no inventó esas modalidades, pues todas ellas son los tipos de actividades propias de los músicos. Lo que sí constató él es la estrecha relación que hay entre ellas, de lo que se deriva que una óptima educación musical profesional debiera fomentarlas todas sin excluir algunas, como desafortunadamente sucede en el caso de escuelas profesionales de música que no incluyen, por ejemplo, tocar de oído. Es por eso que una idónea educación auditiva debe contemplarlas todas desde el principio y de manera paralela. Consecuentemente, sería idóneo que los alumnos llevaran a la clase sus instrumentos, aunque estoy consciente de los retos que esto implicaría para las instituciones de enseñanza musical profesional. Agradezco mucho su amable atención
y espero que mi presentación haya y sea de alguna utilidad a los profesores y alumnos de este fascinante campo.